se me encomendó la tarea de hablar sobre Caleb. eh, y claro, hice algunas investigaciones porque uno siempre sabe lo que le enseñan, pero cuando a veces, entre comillas, son personajes, porque bueno, para los que estudiamos un poco, no son tan secundarios, pero para la iglesia en general son como personajes secundarios porque no se habla mucho y a veces se encierra siempre en los mismos hombres de la Biblia, ¿cierto? No sé si les pasa eso, bueno, ustedes que han estudiado harto, de repente uno siempre empieza y escucha hablar de David, de José, y a veces se deja de lado un poco las historias de aquellos que fueron también un poco más importantes y harto más importantes en la Biblia. Bueno, me tocó hablar sobre Caleb y yo también quiero reconocer que aprendí de esto sobre él. A él la diapositiva, yo no sé si se ve bien. El, bueno, el Caleb en la Biblia y cuando uno estudia, ve que está como escrito en de diferentes maneras, ya, pero la más común es con la C de Claudio, digamos, para que se pueda reconocer, pero las dos están bien y la de abajo es el original. ¿Qué encontramos de Caleb? Em, Caleb, su familia que se menciona en la Biblia era Jefone o Jefoné, ya tenía cuatro hijos. Tenía tres hijos varones que era Ir, Elá y Naam, y una hija que se llama Axa, que también tenía un nieto que se llamaba Cenaz, que era hijo de Elá, y el hermano menor, Kenaz, tenía un hijo que se llamaba Otoniel, que además de sobrino de Caleb, pasó a ser su yerno. Luego vamos a comentar sobre la historia eh, de ellos. ¿Ya? ¿Qué se habla de Caleb en la Biblia? Que el papá fue importante, se menciona, digamos, en la Biblia, Jefoné, porque siempre cuando hablaban de él, decían que era Jefoné el ceneceo, ¿ya? No hay mucha historia de dónde estaba la ubicación, o sea, hay historias, pero no son en realidad tan precisas, porque en la Biblia no sale un lugar exacto donde estaba ubicado, sí se puede inferir, como por ejemplo que era una etnia y que estaba, digamos, algunos dicen que estaba ubicada fuera de Egipto, otros dicen que podría pertenecer a los eneos que se mencionan en Abraham. Pero nada es tan verdadero porque no hay algo exacto en la Biblia que se nombre, ¿ya? Pero sí lo podrían relacionar con los tiempos de Abraham. Em, Allá está Canaán, que es, digamos, en la locación donde vamos más o menos a hablar, ¿ya? Vamos a ver acá, que no sé cómo se baja esta cosita. Voy a tratar de bajar esto. Ya. La figura de Caleb Hola, aparece en Dan. el Antiguo Testamento de la Biblia, particularmente en los libros de Número y Josué. Sin embargo, la Biblia no proporciona detalles exhaustivos sobre la biografía de Caleb, ¿ya? O sea, no se nombra ni la madre. Además que uno investigando también un poco en la Biblia, también se menciona otro Caleb que se suele confundir, pero no son los mismos, por épocas, por fechas, y porque también ahí se nombra un Caleb que tenía un diferente papá, que se nombra como otro padre, que no es el mismo. Entonces,
en este caso, este Caleb, el Caleb de Moisés, no tenemos tanta historia sobre su vida, ya más que la que encontramos. Es importante destacar que aunque Caleb no pertenecía a la tribu de Moisés, fue parte de los líderes y representantes de la tribu de Israel, ¿ya? Caleb no era originalmente de la tribu de Judá de nacimiento, como les nombré delante. Eh, Se dice que lo más probable que esta tribu haya estado a las afueras de Egipto, es una de las hipótesis, que haya estado afuera de Egipto y cuando hubo el desplazamiento de, de la tribu de Judá, perdón, de la tribu de Israel, hacia camino hacia la tierra de Canaán, ellos se integraron, ¿ya? Esa es una de las hipótesis, ¿ya? Pero aún así no podemos dar certeza y veracidad de la historia. Caleb fue un valeroso consagrado, fue valeroso y consagrado a Dios, fiel a los mandatos de Jehová, su Dios. Sus enseñanzas fueron entregadas por Moisés y Caleb fue príncipe de Judá. Eh, También yo tenía como la duda de eso, que dijera que fue príncipe de Judá, pero en la Biblia lo menciona como príncipe. Podría ser como principado, como uno de los primeros, como el que mandaba esa tribu, pero en la Biblia no lo menciona como príncipe. Caleb es mencionado como uno de los 12 espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán, y eso sale en Números 13, si alguien tiene una Biblia y me ayuda a leer y así podemos interactuar un poquito. Números 13, por favor. Hermana, yo lo tengo. Sí, léalo nomás, por favor. ¿Desde qué versículo? El número 13, el 1 y el 2, por favor. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Perfecto. Ya. Entonces, eso es como lo que yo le decía adelante. Aquí dice príncipe, pero podría ser interpretado como el principal. ¿Ya? Vamos a seguir con la historia. Entonces, ellos estaban aquí, no sé si ven el mapita divertido que está acá, estaban de Cades Barnea y ellos tenían que ir hasta la ciudad de Canaán, que era en realidad Hebrón. Después de 40 días de exploración, a sus 40 años, los 12 espías regresaron con informes sobre la Tierra. Aunque la mayoría expresó miedo e incredulidad sobre la posibilidad de conquistarla, debido a los desafíos presentes, Caleb y Josué mantuvieron su confianza en Dios y aseguraron que la tierra era conquistable. Si alguien me puede ayudar leyendo en Números 13:30, por favor. 13:30. Así es. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Así es. Entonces, Caleb da diagnósticos favorables sobre la tierra explorada. ¿Qué sucedió acá? No sé, pasando un poco de historia,
eh, siempre Jehová destacaba a Caleb porque era valiente. Efectivamente, eh, ir en contra de 10 que dijeron lo contrario era de valor. ¿Por qué razón? Porque hubo un miedo que se les puso a ellos. Ellos tenían miedo porque, a ver, lo que encontraron allá eh, fueron unas tremendas uvas, tremendas frutas. También se tenía antecedentes que el lugar y los habitantes del lugar eran personas altas, grandes, podrían ser gigantes. ¿Ya? Entonces ellos tenían miedo y tenían, y creían y se hacían creer que iban a ser derrotados por ellos. ¿Ya? Cuando los israelitas mostraron esa duda y ese miedo, Dios decidió eh, algo sobre ellos. El pueblo empezó a reclamar, ¿ya? No sé si ustedes se recuerdan un poco de la historia de Josué y Caleb. Eh, el pueblo empezó a reclamar eh, a Moisés y a Dios por hacerlo pasar por ese mal. Pidieron volver a Egipto y Moisés y Aarón se postraron hacia la tierra, digamos, ante el Señor y ante la comunidad, porque también en su corazón hoy estaban decepcionados y también se sentían derrotados, ¿ya? Cuando los israelitas mostraron miedo y duda, Dios decidió que esa generación no entraría a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué, debido a que su fe era inquebrantable. Caleb se antepuso ante la gente y los quiso, digamos, enfrentar, diciéndole que no había sido así, que ellos podían derrotar a la gente. Ellos tenían fe, si Dios ya lo había ayudado anteriormente, ¿cómo no lo iba a seguir ayudando? ¿Ya? Fueron los únicos de su generación que no serían castigados y tendrían la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Le voy a pedir a mi hermano José si puede leer en Números 14 del 6 al 8, por favor. Amén, hermana. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Amén. Amén. Efectivamente, como yo les comentaba, ellos querían callar la murmuración, porque es como cuando dices, eh, uno tiene miedo, cuenta su miedo y difunde su miedo y después se genera esto que es tan común de que todos se alarman y todos empiezan a asustarse y empiezan a inventar a veces cosas que no son tan grandes y empiezan a agrandar esta bola de... Y esto es lo que sucedió en este caso, ¿ya? El, el Señor había sido bueno con ellos, lo había llevado hasta la tierra, le había puesto el, 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 el maná y todos los milagros que ellos fueron, eran los únicos que en el fondo tuvieron la posibilidad de hablar y de escuchar a Dios. Entonces, fueron desagradecidos. Si le voy a pedir a mi hermana Gloria si puede leer Números 14:30, por favor. Amén. 14:30. Vosotros, la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella,
exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Amén. Efectivamente, después de que Josué y Caleb rompieron sus vestidos en muestra de frustración y duelo, quisieron hablar con el pueblo y hacerlo recapacitar, pero fue imposible. La multitud lo quiso apedrear con sus corazones porque sus corazones estaban endurecidos. La gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo y Jehová habló con Moisés. ¿Hasta cuándo me irrita este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creen? Imagínense que el Señor les hable y les diga de esa manera, o sea, qué rabia, qué frustración en ese momento. De verdad, yo me pongo en el lugar y digo, cuánta incredulidad, cuánto, no sé cómo explicarlo, pero el Señor, cuánto hizo por ellos y ellos no le creyeron. En medio de ellos, Dios indicó que los heriría hasta la muerte. Les voy a pedir a mi hermano Marco, si está por ahí, que pueda leer números 14 del 36 al 38, por favor. No tengo Biblia a mano. ¿La hermana Nancy me puede ayudar? Amén. Ya. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Amén. Efectivamente. Cuando Dios habló con Moisés, ¿Moisés qué hizo? Moisés pidió piedad por el pueblo, porque en una parte de la Biblia Moisés menciona que qué va a decir el pueblo de Egipto, que nos sacó de aquí, de la tierra, que nos sacó de Egipto a morir aquí, y pide piedad. Y Dios promete, perdón, y Dios lo escucha, le dice sí, pero bajo unas condiciones, ¿ya? Dios cumple los deseos del pueblo, ¿ya? Y les dice, en una parte de la Biblia dice que el pueblo reclamaba y le decía, ¿por qué no me dejas morir acá en el desierto? ¿Por qué no nos dejas regresar a Egipto? Y Dios así lo hizo. Dios cumple los deseos de ellos y les dice que sus cuerpos quedarán tirados en el desierto y todos los mayores a 20 años no entrarán a la tierra prometida, exceptuando de Caleb y Josué. Y aquí dice, y los niños. Esto también me llamaba un poco la atención, porque eh, habla de niños, los menores de 20. Yo hablaba con mi esposo el otro día por otro tema de la Biblia también, eh, por, por una duda que tenemos sobre el hijo de Abraham cuando lo iba a presentar, la edad que tenía. Porque nosotros todos decimos y vemos que es un niño el que va a sacrificar. Y según algunos estudios que hemos realizado y todo, parece que al parecer no era tan niño. Pero aquí como que igual como que me afirma un poco el tema de que niños eran considerados como de los 20 años para abajo. También considerando que la gente vivía más de los 100 años. Podría ser así que está bien, ¿cierto? Pero bueno, el Señor destruyó a los 10 espías que llevaron el informe negativo de una plaga.
Así concluye esa primera parte, digamos, de, de la decepción que tuvo Jehová en este mal agradecido pueblo, que podemos decir, ¿ya? Pero Dios aún así consideró a Caleb y le llama su siervo, y además le promete que su descendencia tendrá posesión en la tierra prometida. El hermano José, si puede leer en Números 14:24 para afirmar ese punto. Amén, hermano. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. 14:24. 14:24. Aquí Dios consideró a Caleb. Hay dos puntos súper importantes para mí que puedo inferir bajo mi ojo, que a veces me puedo equivocar. Cómo Dios trataba a sus hijos. Para él, Caleb era su siervo, para él, Caleb era su príncipe. Y también puedo inferir que a lo mejor dentro de la historia me llama mucho la atención que nombraran a su padre, porque siempre decían, o en la Biblia aparecía como que Caleb era hijo de Jefón. No sé si se fijan, porque no era simple el Caleb, ¿cierto? O Caleb Siervo. de Ceneseo, el Ceneseo, sino que era Caleb, hijo de Jefone. Entonces, de repente creo que tiene que haber sido alguien importante su papá, ¿ya? Esa es como la duda y una de las preguntas que uno le va a hacer al Señor cuando nos encontremos con Él, o nos va a aclarar el Señor, porque hay partes que uno no las va a saber nunca, ¿ya? Después de la muerte de Moisés, Josué lideró a los israelitas a la conquista de Canaán. Ha muerto mi servidor Moisés, así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Aquí en la historia cuenta que Josué envió 2 espías que fueron a Jericó. Y aquí lo relacionamos un poco con la historia que pasó a nuestra hermana Nenita el miércoles pasado cuando habló de Rahab. No sé si recuerdan un poco. Ya Josué envió a estos 2 espías eh, a ver y a investigar la tierra prometida. Ya los israelitas después de eso cruzaron el Jordán. Los sacerdotes fueron primero llevando el arca del pacto, y cuando sus pies tocaron el agua, el río dejó de correr y todos cruzaron. También aquí hay algo súper importante, porque no voy a repasar ya la historia que ya fue contada la semana pasada con respecto a Rahab, que fue muy importante por esconder a estos 2 espías, ¿ya? Después de esto, los sacerdotes y todo el pueblo cruzaron otra vez el mar. Aquí era un río que lo más probable que haya sido correntoso y dejó y las aguas se calmaron para que ellos pudieran cruzar. El Señor
aún seguía con ellos. Dios los guió a Jericó y les indicó que durante 6 días marcharan una vez alrededor de Jericó y luego al 7º día marcharan 7 veces, rodeándola, tocando trompetas y gritando para que posteriormente los muros cayeran. ¿Ya? Yo no les voy a pasar tanta la historia en resumida de lo más probable que el que le toque pasar sobre Josué les va a contar más detalladamente. ¿Ya? Los muros cayeron porque Josué confiaba en Dios. Tomaron la ciudad y la vida de Rahab y su familia fue perdonada, tal como lo explicaba la hermana Nenita la semana pasada. El pueblo ahora ya estaba en la tierra prometida. Caleb ya era de edad avanzada, recordó la promesa de Dios y le pidió a Josué su parte de la tierra. A pesar de la edad, Caleb seguía siendo fuerte y valiente. Le voy a pedir al hermano, a ver quién está, al hermano Pablo, si me puede leer en Josué 14, 10 al 12, por favor. 14, 10. 14, del 10 al 12. Sí. 14, del 10 al 12. Bueno, ok. Amén. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, 45 años desde el tiempo que habló esas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 5 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? ¿Cuál es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar? Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tuviste en aquel día que los anaseos están allí, y ciudades grandes y fortificadas. Está Jehová hará conmigo, entonces levantó y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Amén. No se escuchó mucho. Perdón, Nenita, ¿puedes perdón, mutear? hermana Lenita, apague su micrófono, Ahí sí. gracias. Ya. Gracias. Ya. Efectivamente, ahí dice que cuando tenía 85 años entró en posesión del territorio que Dios le había asignado, expulsando a las anaquitas y conquistando Hebrón para su tribu. Le voy a pedir a la hermana Gloria si puede leer Josué 15 del 13 al 15, por favor. Amén. 15 del 13 al 15. Sí. Mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesaí, a Imán y a Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Amén. Ya. Caleb no olvidó lo que Dios a través de su siervo había prometido. Su fe por su
por su fe, por su fuerza y confianza en Jehová, que heredaría la tierra de Hebrón para él y sus descendencias. Según lo que leyó en el capítulo anterior, nuestro hermano Pablo, él, a pesar de su edad, tenía fuerzas. Él no se limitó. Él tenía aún fuerzas, era valiente. Él dijo, yo voy a pelear y voy a conquistar ese territorio que me fue designado, que me fue prometido. Y él lo hizo. Le entregaron ese pueblo y él hizo tal como Jehová le había encomendado, que tenía que hacer la repartición de esa tierra y tal cual lo hizo. Él recibió su herencia para compartirla, para distribuirla con su pueblo. Conquistó Hebrón. Hebrón, nosotros si nos trae a memoria, Hebrón fue un monte muy importante que se menciona en muchas ocasiones en la Biblia. Hebrón fue el lugar donde Abraham hizo un altar. Abraham fue sepultado en Hebrón. Y ahí muchas travesías y muchas cosas sucedieron en Hebrón. Por ende, fue un lugar importante, no fue menor, no fue un lugar que no era nombrado, que no era importante en la Biblia, por lo menos para nosotros fue un lugar muy importante. En su historia, Caleb se resalta mucho la fe, mucho la valentía y la fidelidad a Dios. También la recompensa que recibió por mantener la confianza en Él a pesar de las circunstancias desfavorables, todo lo que pasó. Eh, lo que él tuvo que vivir en primera persona con referencia al territorio, al pueblo malagradecido. Ya, aquí no sé si ustedes pueden ver el mapa. Hebrón está ahí. ¿Ya? Era un monte y era un lugar que en realidad era bien lindo porque tenía, aparte de las colinas que tenía fuentes de agua. ¿Ya? Caleb, según el libro de Crónica, tuvo 3 hijos. Sin embargo, en el libro de Jueces menciona una 4ª hija que llamada Axa, quien por un desafío de Caleb se convirtió en la esposa de Otoniel, que era su sobrino. ¿Ya? Bueno, ¿qué podemos decir de Caleb resumiendo en todo lo que hemos hablado? Caleb fue descrito como un hombre de gran fe, valentía, fidelidad a Dios. Su carácter se destaca por varias cualidades. La fidelidad y la confianza en Dios, a pesar de las dificultades y los informes negativos que la mayoría de los espías espías que exploraron Canaán, Caleb mantuvo una fe inquebrantable en Dios. Él y Josué fueron los únicos entre los espías que creyeron que la tierra podía ser conquistada con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios. No creían en sus propias fuerzas, no creían en su ejército, sino que siempre confiaron en Dios porque ellos vieron los gigantes, ellos vieron lo que había ahí, ellos vieron sus oponentes, ellos vieron esos muros gigantes, porque eran muros gigantes que rodeaban el lugar, pero ellos con simplemente dar unas vueltas, porque si yo eh, me pongo en realidad a pensar que qué importancia o qué voy a sacar con dar vueltas a un lugar, los muros cayeron. Y eso fue gracias a la obra del Señor, porque el Señor estaba con ellos, ¿ya? Eh, También él tenía valentía y determinación. A una edad avanzada, Caleb mostró una determinación y valentía impresionante al pedir una región montañosa y fuerte,
defendida como herencia. A pesar de las dificultades, confiaba en la promesa de Dios, estaba dispuesto a enfrentar los desafíos para obtener lo que Dios le había prometido. Caleb tenía 85 años, era un hombre de avanzada edad, así lo dice la Biblia. Era un hombre que sacó fuerzas porque él sabía que el Señor le había prometido y esperó, porque esperó. Y él reclamó su parte de la tierra y dijo, yo voy a defender ese lugar que aún no ha sido defendido, que nadie se atrevía o que ya no había tiempo, lo hizo. Lo hizo antes de morir, lo hizo para poder cumplir con la promesa de su pueblo, darle el pedazo de tierra que le correspondía a todos. Ya él quiso cumplir lo que el Señor y a cabalidad lo que el Señor le había dicho. También se destaca por su persistencia y paciencia. A lo largo de su vida, Caleb demostró persistencia al perseverar en su confianza en Dios y en la promesa que se le había hecho. Esperó pacientemente durante años para recibir la tierra que Dios le había prometido. No deja de ser menos. Caminó 40 años. Dio tantas vueltas alrededor de ese muro. Escuchó los reclamos, pero aún así el Señor lo vio con ojo de amor, lo trató como el primero, lo trató como su siervo, fue importante para él, le enseñó a través de Moisés, le enseñó a través de Josué, le puso un buen amigo, le puso un grupo. Entonces el Señor y la vida de Caleb fue bendecida porque el Señor estuvo en todo momento con él y él confió a ojos cerrados, tuvo paciencia, esperar tanto tiempo para poder obtener al fin lo que el Señor le había dado. Y esperó, no reclamó, no, 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 eh, no se echó atrás, no, solo se molestó con el pueblo porque vio un pueblo desagradecido, pero él confió en el Señor, a pesar de su edad. ¿Quién a los 85 años se atreve a hacer algo? Yo la verdad me admiro muchas veces cuando yo voy a entrenar. Yo veo personas adultas, personas de, no sé, sobre 70 años, haciendo algo que nunca en toda su vida se atrevieron a hacer. Yo les hablo de eso porque es como lo que más, en lo que yo más me desenvuelvo. Y yo veo a esa gente cómo le coloca el empeño y digo, y cuando me pongo a conversar con ellos y les digo, ¿por qué ahora? ¿Por qué a esta edad? Y muchas veces tienen excusas del trabajo, excusas, mi esposo no me dejaba hacerlo, jamás me hubiera atrevido a hacerlo, eh, eh, trabajé durante toda mi vida, entonces ahora lo estoy haciendo porque ahora me atrevo, dicen muchas de mis amigas. Y yo la verdad que las felicito porque yo creo que nunca es tarde para hacer algo, como es aprender, como es enseñar, como es compartir. Nunca es tarde, a veces nos limitamos por tan poco, por vergüenza, nos limitamos por no saber qué hacer, no saber qué decir y nos ponemos nuestras propias trabas. Y a veces solamente hay que dejarse llevar por el Señor y entregarse la mano del Señor para que el Señor determine lo que nosotros tenemos que hacer. En resumen, el carácter de Caleb se caracterizaba por su fe sólida. El Señor nos dé esa fe. Por su valentía, el Señor nos dé esa valentía. El Señor nos dé esa determinación y el Señor nos dé la paciencia de Caleb. Caleb lo convirtió, el Señor lo convirtió en un ejemplo y confianza, según la narrativa bíblica. El Señor les bendiga. Esta es mi historia. Más no le puedo contar de Caleb porque no tenemos más historia, pero los demás no podemos imaginar. Nuestra imaginación es tan grande que podemos llegar a imaginar muchas cosas con respecto a Caleb.
le podemos poner una mamá comprensiva, una mamá alentadora, un papá que estuvo apañándolo en todo momento, quizás un hermano. Bueno, eso nomás puedo concluir y el Señor les bendiga. Espero que les haya gustado la historia.